Muy pero muy buenos días, muy pero muy buenos días. Aquí regresando nuevamente a Saber a lo Alto, videos. Me disculpo por no volver a subir videos así, en vivo o grabados. Muchísimas gracias por todo lo que ha pasado. Hace poquito pasé una prueba, pero aquí estoy, adelante con Dios. Entonces, hoy vamos a tener un video sumamente importante sobre algo que pasa el 31 de octubre de cada año. Vamos a hablar de la reforma protestante. Dice, se conoce como reforma protestante o simplemente la reforma, movimiento religioso cristiano iniciado en Alemania, siglo XVI por Martín Lutero, que llevó a la cisma a la iglesia, a una cisma a la iglesia católica para dar origen a nuevas iglesias, a numerosas iglesias y corrientes religiosas agrupadas bajo la denominación de protestantismo. Otra denominación usada para este movimiento por algunos historiadores, como Ricardo García Villas, Villolada, Villoslada, es la Revolución Protestante. La reforma tuvo origen en las críticas y propuestas con las que diversos religiosos, pensadores y políticos europeos buscaron provocar un cambio profundo y generalizado en los usos y costumbres de la Iglesia Católica, además de negar la jurisdicción del Papa sobre toda la cristiandad. Para los protestantes el Papa es como el obispo de Roma, es solamente el obispo de Roma, y sus doctrinas religiosas serán conocidas como papismo, y las políticas como cesaropapismo. Este, el movimiento recibirá posteriormente el nombre de Reforma Protestante, por su intención inicial de reformar el catolicismo con el fin de retomar a un cristianismo primitivo o puro debido a la importancia que tuvo la protesta de Spira, presentada por algunos príncipes y ciudades alemanas en 1523 contra un edicto del emperador Carlos V. Tendente a derogar la tolerancia religiosa que había sido anteriormente concedida a los principados alemanes. En estas palabras, Martín Lutero dijo, oigan, no solo el Papa tiene el control de la Biblia, nosotros también podemos ir y leerla a como queramos. Y entonces de ahí se formaron muchas eh, ramas. Recuerden que el cristianismo primitivo empezó con los apóstoles de Jesús y de ahí se empezó a ramificar. Por lo cual, dan aquí este texto, dice la situación religiosa en Europa al 1560. O sea, estaba dividido, totalmente estaba dividido. Seguimos, dice que el movimiento hundía sus raíces en elementos de la tradición católica medieval, como el de los alumbrados y la reforma del cardenal Cisneros en España, y también el movimiento de la devoción moderna en Alemania y los Países Bajos, que era una piedad laica anti-eclesiástica y centrada en Cristo. Además, la segunda generación del humanismo la siguió en gran medida. Comenzó con la predicación del sacerdote agustino Martín Lutero,
que revisó la doctrina de la Iglesia Católica según el criterio de su conformidad a las Sagradas Escrituras. En particular, rechazó la teología sacramental católica que, según Lutero, permitía y justificaba prácticas como la venta de indulgencias, consideradas un secuestro del Evangelio, el cual debía ser predicado libremente y no vendido. La Reforma Protestante dependió del apoyo político de algunos príncipes y monarcas para poder formar iglesias cristianas del ámbito estatal. Los principales exponentes de la Reforma Protestante fueron Martín Lutero y Juan Calvino. Píntame. Es que... Ya, ahora sí. Perdón. Ha llegado a constituir la segunda gran rama del cristianismo, con un gran grupo de fieles que actualmente supera los 900 millones. Ok. Esto es largo, así que prepárense. Dice que en el siglo XVI se produjo una gran crisis en la Iglesia Católica en Europa Occidental debido a las numerosas acusaciones de corrupción eclesiástica, simonía y falta de piedad religiosa que hirió la imprenta y se originaron muchas guerras de religión que cesaron al final del 1648. Sin embargo, esta gran crisis contaba con profundas raíces en el pasado. Tras muchos conatos anteriores, fue el hecho puntual que desencadenó la reforma fue la venta de bulas de indulgencia para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma en 1517. El Papa León X había ofrecido unas indulgencias que el monje dominico Johann Tetzel había vendido con una mercadotecnia tan aterradora e insolente por Alemania que motivó a Martín Lutero a escribir sus 95 tesis, así como las consistentes disputas teológicas sobre la doctrina de la jurisdicción por la fe o por las obras, lo que dio inicio a la Reforma Protestante en Europa, la cual provocaría finalmente que la cristiandad occidental se dividiera en dos. Una al sur de Europa era liderada por la Iglesia Católica, la cual, tras el Concilio de Trento, se reivindicó a sí misma como la verdadera heredera de la cristiandad occidental, expulsando cualquier disidencia y sujetándose a la jurisdicción del Papa, llamado por los protestantes obispo de Roma. La otra mitad, al norte, fundó varias comunidades eclesiásticas propias, generalmente de carácter nacional, en su mayoría rechazar la herencia cristiana medieval y buscar la restauración de un cristianismo primitivo, idealizado, fundado en la fe, más que en las obras y en el aire y en el libre interpretación de las escrituras, por parte de cada cual, en línea con el modelo moderno individualismo del antropocentrismo en el Renacimiento, por lo que la Biblia debía traducirse a la lengua vulgar. Esto dio lugar a que Europa quedara dividida entre una serie de países que reconocían al Papa como vicario de Dios en la tierra y máxima autoridad o pontífice de la Iglesia Católica, y los países que rechazaban la teología católica y la autoridad de Dios Roma, que recibieron el nombre común de protestantes y que en las diversas divisiones internas reconocían la necesidad del pueblo de un acceso más directo y en su idioma a la fe y diversos grados de autoridad. Los congregacionalistas, que solo admiten la interpretación colectiva del grupo de estudios de la Biblia, a los que se reconocen como pastores o sacerdotes presbiterianos,
Para este efecto, los episcopalianos, que admiten la autoridad superior máxima de los obispos en la interpretación, etc. Vean aquí esta imagen. Este es el imperio con la división de las circunscripciones de 1512. Ahí está todo. Y aquí abajo dice estatua de Pierre de Vaux o Pedro Baldo en el grupo escultorio en memoria de Martín Lutero de Worms, Alemania. Esta división provocó una serie de guerras de religión en Europa, sobre todo entre la Iglesia Católica y las coaligadas iglesias protestantes. Por ejemplo, las 8 guerras distintas en Francia entre católicos y hugonotes entre 1562 y 1598, más los conflictos del católico emperador Carlos V contra la parte reformada de los príncipes alemanes, la llamada Liga de Smalcalda 1531-1547, fueron 16 años, wow. La subsecuente guerra de Smalcalda 1546-1547, por un año. Y el levantamiento de los señores o las guerras de Kappel en Suiza 1529 y 1561. O los diversos disturbios de la reformada Inglaterra de Enrique VIII, peregrinación de Gracia 1536 y de Isabel I, levantamiento norte 1569, o las guerras entre el católico Felipe II y la rebelión de los Países Bajos protestantes acaudillada por Guillermo de Orange, conocida como la Guerra de los 80 años 1568-1643. ¡Wow! La última de estas violentas disputas religiosas europeas ya en el siglo XVII fue la Guerra de los 30 años, 1618-1648, que involucró a casi todas las naciones europeas y causó una enorme destrucción material y humana, por más que también hubiera cruentas guerras entre distintas facciones o sectas del nuevo protestantismo, como la que sostuvieron los luteranos contra los anabaptistas, guerra de los campesinos 1524-1525, rebelión de Munster 1564-1565. Fuera de la violencia más expresa en ejecuciones de distintas formas de inquisición en uno u otro bando. En todo caso, tras la paz de Westfalia 1648, se llegó al consenso de que no volverían a darse guerras de religión en Europa y no ha habido contienda desde este motivo. La reforma protestante se inició en Alemania y se explica en gran parte por las condiciones económicas y sociales que tenía el Sacro Imperio Romano Germánico. Numerosas ciudades eran muy ricas gracias al comercio desarrollado por la Liga Hanseática entre los países ribereños del Mar Báltico y el Mar del Norte. Además, los burgueses eran partidarios del humanismo y de eliminar la corrupción imperante en la Iglesia Católica. Pero el grupo más importante en Alemania era la alta nobleza. Los grandes nobles de los pequeños estados alemanes eran casi independientes.
señores de numerosas tierras y vasallos campesinos, y siempre estaban conspirando contra la autoridad del emperador germánico, que apenas tenía poder sobre ellos. Pero junto a esta alta nobleza existía una pequeña nobleza, formada por los nobles más pobres y los seguidores de las grandes casas nobiliarias. John Gielgud da a sus discípulos su traducción al inglés de la Biblia, obra de William Frederick James. A principios del siglo XV, esta pequeña nobleza estaba completamente arruinada, y para recuperar sus ingresos los pequeños nobles buscaban una oportunidad para apoderarse de los bienes y las improductivas tierras de la Iglesia Católica, muchas de las cuales no se cultivaban y eran improductivas o de mano muerta. La pequeña nobleza aprovechó las ideas de los humanistas que criticaban las excesivas riquezas, pompas o boatos de la Iglesia Católica para proclamar que ella no tenía necesidad de propiedades y bienes temporales, e intentar apropiarse de sus cuantiosas riquezas. Por tanto, la pequeña nobleza fue la primera en apoyar y aprovechar las convulsiones reformadoras. Además, existía la figura del emperador electivo del Sacro Imperio, uno de los poderes universales forjados en mutua competencia durante la Edad Media. El otro era el papado, cuyo poder efectivo dependía de su capacidad de hacerse obedecer en cada uno de los territorios, prácticamente independientes, y con anterioridad a esto, de ser elegidos por los príncipes electores, unos laicos y otros eclesiásticos. También disponía de unas funciones de dimensión religiosa indudable que le permitía incluso convocar dietas con contenido organizado e incluso doctrinal, como Carlos I de España hizo de hecho durante todo el proceso de la Reforma protestante. Para algunos autores, la postura reservada a los pueblos germánicos desde la Alta Edad Media, Concilio de Frankfurt 794, frente al Concilio de Nicea II 787, se había expresado también en estas luchas entre el pontificado y el imperio, de una forma incluso proto-nacionalista, en la que Roma era vista como el último de los imperios paganos de la profecía y la representación del reino terrenal, en tanto que la monarquía franca, por ejemplo, poseía la superior dignidad del rector y guía del pueblo de Dios. El fundador de la Reforma protestante fue un monje católico agustino alemán, Martín Lutero, quien ingresa en 1505 a la orden religiosa de los agustinos. En el convento católico, Lutero prosiguió sus estudios y se convirtió en un experto en la Biblia y en los autores cristianos medievales. Llegó a titularse en doctor de teología y fue contratado para dar clases a la nueva Universidad de Wittenberg, que entonces era la capital del ducado de Sajonia. A partir de la revitalización que vivió el Sacro Imperio Romano Germánico desde que Otón I el Grande se convirtiera en emperador germánico en el 962, los papas y los emperadores se habían visto involucrados en una continua contienda de poder por la supremacía en los asuntos espirituales y temporales.
Ese conflicto concluyó a grandes rasgos con la victoria del papado, pero creó profundos antagonismos y desavenencias, observadas con mucha atención por otros monarcas europeos cortos de fondos, como el de Inglaterra entre Roma y el Imperio, que aumentaron muchísimo durante los siglos XIV y XV. En el reino de Bohemia, Juan Jus 1370-1415 planteó ya una reforma inspirada en los principios del inglés John Clifford o Wycliffe 1320-1384, quien había traducido además la Biblia en inglés. Ambos crearon dos movimientos cristianos preprotestantes, los husitas y los lollardos, inspirados a su vez otro movimiento crítico anterior, el de los valdenses, que seguía activo desde sus comienzos en el siglo XII, inspirándose en la doctrina de su líder Pedro Baldo. Se desarrollaron las guerras husitas 1419-1434, en que los católicos lucharon contra las distintas facciones del momento unidas del huismo, los utraquistas, tauristas y orevistas, cuando los husistas ganaron, creando la Hermandad de Moravia, la iglesia evangélica prelutera más antigua de Europa. Además de la iglesia evangélica valdese, se constituyó en el reino checo a partir del 1415. Que está el martirio de Juan Jus. Ahí están, oiga, están quemando ya. Este bro, ahí está. Martín Lutero pintado por Lucas Cranach el Viejo. Que seguimos. La aminosidad provocada por los impuestos papales y por la sumisión de los legados pontíficos se extendió a otras zonas de Europa, en particular a Inglaterra, en principios del movimiento para lograr una independencia absoluta de la jurisdicción papal. Empezó con la promulgación de diversos estatutos, los dos Estatus of Mortain o Estatus de la Mano Muerta, 1279-1290, obra de Eduardo I de Inglaterra. Con ellos, el monarca intentaba preservar los ingresos del reino, evitando que la propiedad de las tierras aludiales pasara a manos de la iglesia. Y el Estatuto de Provisiones, 1351, establecía procedimientos legales contra la impopular práctica papal de hacer nombramientos a los beneficios de la iglesia en Inglaterra. Y el Estatuto de Preamuri, 1353, 2 años después, prohibía las apelaciones a Roma en disputas de patrocinio. La corona en la práctica tenía así suficientes armas jurídicas disponibles contra los intereses materiales del Papa, que redujeron en gran medida el poder de la Iglesia Católica en control del gobierno civil sobre las dos tierras, en el nombramiento de cargos eclesiásticos en el ejercicio de la autoridad. Es más, ya Eduardo III de Inglaterra repudió formalmente 1366 la supremacía feudal sobre Inglaterra que aún reclamaba el papado. Indulgencias. En ese tiempo estalló un gran escándalo en Alemania a causa de la cuestión de las bulas de indulgencias, concepto de la teología católica
consistente en que ciertas consecuencias del pecado, como la pena temporal del mismo, puede ser objeto de una remisión o indulgencia concedida por determinados representantes de la Iglesia y bajo ciertas condiciones, pero pagando por ello. Esta remisión se materializa en un documento factura llamado bula de indulgencias. O sea, usted pagaba y el pecado que usted hacía se le retiraba. O sea, tú pagabas porque el pecado fuera borrado. No, así no se hace. Solo Dios puede eliminar el pecado. Ellos no. Solo Dios puede. No estoy en contra de ellos. Pero en cierta forma lo que han hecho desde que se creó la Iglesia Católica realmente es de pensar y es de pensar mucho. Esta institución se remonta al cristianismo antiguo y tanto su práctica como su formación han evolucionado a lo largo del tiempo. Muchos consideraron esta práctica como un abuso escandaloso. Perdón. Un abuso escandaloso y la culminación de una serie de prácticas anticristianas fomentadas por el clero católico. Pero será el fraile agustino y teólogo de la Universidad de Wittenberg, Martín Lutero, el primero a exponer públicamente su opinión contraria a la doctrina de las indulgencias. Para Lutero, irritado por la simonía y los excesos del predicador y vendedor de bulas dominico Johann Tetzel, las indulgencias eran una estafa y un engaño a los creyentes con respecto a la salvación de sus almas. Según la tradición, el 31 de octubre de 1517, Lutero clavó en la puerta de la iglesia de Wittenberg sus 95 tesis, en las que atacaba las indulgencias y esbozaba lo que sería su doctrina sobre la salvación solo por la fe y no por las obras. Este documento es conocido como las 95 tesis de Wittenberg y se considera el comienzo de la Reforma Protestante. Pero el problema teológico central que debía al catolicismo y luteranismo era esencialmente la doctrina de la justificación. Las 95 tesis se difundieron rápidamente por toda Alemania gracias a la recién inventada imprenta de tiempos móviles, obra de Gutenberg, y Lutero se convirtió en un héroe para todos los que deseaban una reforma de la Iglesia Católica. En algunos lugares hasta se iniciaron asaltos a edificios y propiedades de la misma Iglesia Católica. Por sus 95 tesis, Lutero se había convertido en el símbolo de la rebelión de Alemania contra lo que ellos consideraban prepotencia de la Iglesia Católica. Luego, Lutero arriesgaba además su vida, ya que podía ser declarado hereje por la jerarquía eclesiástica y ser condenado a la hoguera. Reforma luterana, la escisión anabatista. En otras palabras, lo que estoy tratando de decir es que, digamos, Lutero vio los inconvenientes que había y decidió protestar. Así empezó todo. Entonces, lo que él dice, que el pecado se limpia por la fe y no por las obras, es totalmente cierto. O sea, no. Tú tienes que aceptar que te has equivocado y pedir perdón a Dios. A nadie más. A nadie más. Dios es alguien de respeto. Dios es alguien que merece que lo adoren y que lo respeten, que le teman.
pero en algunos lugares, algunas organizaciones dicen, no, no, vieres que nosotros conocemos la verdad de Dios, es así, y el que no lo acepta es enemigo nuestro. Eso no es así, eso no es así. Todos somos hijos de Dios. Todos venimos de Dios, todos venimos de Dios. Y nuestros padres también, nuestros abuelos, todos venimos de Dios. Y eso es lo que ha faltado en este momento en el mundo. Porque la verdad es que en este momento, si tú te pones a ver el mundo, lo que está pasando, el mundo ha cambiado demasiado. El mundo ha cambiado demasiado. La gente cree que haciendo méritos, haciendo cosas, van a borrar los pecados, infidelidades, todo. O sea, no, no. Es mucha cuestión lo que tienen que pensar. Es, tienes que ponerte en los zapatos de las personas que han sido muertas por esta cuestión. Hay mártires, hay gente que solamente por decir que yo acepto a Jesús en mi corazón, te matan. Hay varios lugares. Si quieren busquen mártires en YouTube o busquen perseguidos por Cristo o persiguiendo a la iglesia católica, a la iglesia, a los cristianos. Tú vas a ver un montón de videos de cosas muy fuertes, muy duras, pero realmente está pasando. Este, yo tengo muchas teorías también. Por ejemplo, la cuestión de que digamos, los papás, los sacerdotes, tienen derecho a casarse. Ellos tienen derecho a casarse. El celibato no es para todos. El mismo apóstol Pablo lo dijo. El celibato no es para todos. Si tú fallas, hay consecuencias. Y lastimosamente, la misma Iglesia Católica ha tenido que callar ciertas cuestiones con pedofilia. Que eso realmente no se debe decir, pero es que realmente está pasando. Eso no se puede encubrir. Solamente quería que supieran dónde fue que empezó todo. Todo se pensó en Suiza, en Alemania, pasó a Suiza. Recuerde que Juan Calvino también fue parte de esta reforma. Ahí está Juan Calvino 1540. No voy a leer todo, pero la pueden seguir, la pueden buscar en Wikipedia como Reforma Protestante para que la estudien más. Este, o sea, es toda una historia. Es toda una historia y han pasado muchos años. En Hungría también. Cronología básica de la Reforma. 1457-1648. El verde lo católico. Vean aquí. El verde lo católico. El azul el luterismo. Después viene anglicanismo. Calvinismo. Que es este. Y anabaptismo. Ahí está toda la cronología, cómo fue que pasó. Aquí está católico, luteranismo, aquí está todo. Todo lo que ha pasado, todo lo que ha pasado y ahí sigue pasando. Sigue pasando, oyeron, sigue pasando.
porque eso sigue en la actualidad. Sigue en la actualidad, sigue en la actualidad, sigue en la actualidad, sigue en la actualidad. Ves también cristianismo, catolicismo, anglicanismo, calvinismo, luteranismo, anabatismo, reforma radical, reforma anglicana, Biblia, Lutero, Culus Regio, Helios Regiolo. Eh, es toda una historia. Es toda una historia y hay que ponerse a pensar qué es lo que opina Dios. Pero la gran mayoría de gente no oye a Dios. Si tú empiezas a leer la Biblia y empiezas a entenderla, pero esa es la cuestión, tú lo puedes leer mil de veces, pero no lo vas a entender. Solo Dios y el Espíritu Santo te pueden revelar eso. Y eso es lo que ellos no quieren. Porque en la iglesia, mejor dicho, eh, la Biblia encierra muchos secretos sobre cosas que están pasando. Y cuando tú empiezas a leer la Biblia y empiezas a ver los secretos y empiezas a relacionarlos con el mundo, créeme que mucha gente va a empezarse a pensar y a empezar a pedir perdón. Pero en este momento yo como otro tanto los hijos de Dios estoy aquí. Quiero hacer este reporte, este video. Muchas gracias a todas las personas que me están siguiendo. El canal empezó a subir rápido. Muchas gracias por todos. Yo les agradezco mucho la confianza. Les pido por favor, síganme apoyando. Vienen varios videos nuevos. Voy a seguir con los libros. Ahora sí voy a seguir con los libros. Tengo unos proyectos también. Quiero continuar con la cronología bíblica que la tengo parada, detenida. Tengo que seguirla. Tengo que seguir estudiando. Y posiblemente más adelante, tal vez el otro año, no estoy seguro cuándo, eh, haga un estudio de demonología para que estemos más al tanto de cómo es que funciona y trabaja el enemigo. Y obviamente empezar a sacar nuevos libros para que sepan. Muchas gracias por todo y que Dios me los bendiga. Chao.